Buenas noches, bienvenidos al espacio o al conversatorio online La educación más allá del aula. Es un espacio creado por Fundación Telefónica para discutir temas de relevancia a nivel de educación. En esta oportunidad le damos el pase a Santiago Cueto para que dé inicio a este conversatorio online. Muy buenas noches a todos los participantes en este evento. Yo quisiera empezar haciendo una referencia, por supuesto, al tema, la educación más allá del aula, que es algo a lo que nos hemos visto forzados muchos a partir de la emergencia sanitaria. Pero como ha dicho el Ministerio de Educación repetidamente y como parece más o menos obvio, este tipo de educación está aquí para quedarse un poco más rápido de lo que anticipaban muchas personas. Y hemos organizado este evento con Fundación Telefónica y esta serie de eventos pensando mucho en los docentes, sobre todo los docentes de educación básica, y quisiera agradecerles su presencia y empezar con unas palabras de reconocimiento al estupendo trabajo, al esforzado trabajo que sabemos que muchos de ustedes están haciendo. Pues muy bien, vamos a tratar hoy día un tema eh, muy interesante, me parece a mí, que es creando ecosistemas de aprendizaje con el aula digital. Y hemos tomado noticia hace unos meses, por supuesto, de la publicación de un libro de Lea Sulmont, que va a ser la primera participante en este evento, que trata sobre este tema de ecosistemas en educación. Lea, por supuesto, es bastante conocida porque es una participante en muchos seminarios, es además profesora universitaria y tiene un doctorado en educación. Entonces yo quisiera empezar preguntándole a Lea de dónde viene esta idea de ecosistemas, porque uno piensa en ecosistemas inmediatamente se transporta pues a, qué sé yo, a la selva amazónica y empieza a pensar en ambientes naturales. Y cuál es el concepto de ecosistema y cómo es que se puede implementar en educación, Lea? Hola Santiago, hola a todos, qué gusto tenerlos acá en este diálogo, ¿no? Sentir que estamos acá juntos hablando de la educación más allá en el aula. Y a ver, ¿cómo surge la idea de ecosistema? Bueno, es un término prestado de la biología, ¿sí? Cuando piensas en estos paisajes naturales, justamente tiene que ver con entender que un ecosistema conviven seres bióticos, abióticos en un contexto. Y yo soy de formación inicial profesora de geografía, ¿sabes? O sea, más allá de profesora universitaria, yo enseñaba hace ya varios años geografía en el colegio y este término de ecosistema siempre me encantó. Enseñaba geografía natural, geografía del Perú, y el término ecosistema siempre me invitó a pensar en lo sistémico, es decir, cómo se relacionan diferentes elementos en un contexto. Y si sacas ese elemento y lo pones en otro lugar, van a haber nuevas relaciones, va a cambiar las relaciones. Entonces, cuando me invitaron a hacer este manual, este libro, que está más disponible para todos, ahí acá lo tengo en impreso, pero está disponible en el portal de Educarred, se pueden descargarlo. Me invitaron para justamente sistematizar un poco las metodologías que se podían usar con el aula digital de Fundación Telefónica, este proyecto que ya tiene más de 3 años arraigados en muchas escuelas. Y cuando veía y he tenido la oportunidad de visitar estas escuelas, yo sentía que cada escuela creaba su propio ecosistema. Es decir, estaba el docente, estaban los estudiantes, estaba el contexto, estaban los contenidos que había que emplear, y de pronto entraba esta maleta tecnológica y entraba a ser parte de un nuevo ecosistema. Se creaban nuevas relaciones, necesitábamos desarrollar nuevas competencias, se buscaban nuevos contenidos, se empezaron a crear nuevos contenidos, los estudiantes también desarrollaron nuevas competencias. Entonces, escogí el término de ecosistema digital de aprendizaje para entender esta diversidad de oportunidades que tenemos de crear nuevas relaciones integrando las tecnologías. Y este término también se ha empleado antes que en educación en la economía, justamente con la integración de las
tecnologías de la información y la comunicación, con las telecomunicaciones, en cada uno de los eslabones de la economía. Entonces ha empezado a surgir el término de economías, ecosistemas digitales vinculados a la economía, vinculados al marketing. La verdad que todavía no se está utilizando de manera tan difundida, pero en educación también los orígenes del tema de ecosistema vienen, por ejemplo, con la nueva ecología de aprendizaje que planteaba Cole, un investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Entonces, se está emergiendo algunos nuevos términos, y a mí lo interesante de este término es que nos invita a pensar en diverso, en complejo y en adaptado a cada contexto, que la tecnología nos permite crear soluciones adaptadas a cada contexto. Estupendo. Muchísimas gracias, Lea. Yo creo que esto nos remite inmediatamente a la idea de ecosistemas como ambientes en los que hay interacción entre diferentes actores, ¿verdad? Entonces quisiera pedirte, yo sé que has preparado unas láminas, si nos pudieras explicar de manera más específica cuáles son estos actores, cómo se espera que interactúen en ecosistemas que fomenten el aprendizaje. Y de paso quisiera agradecer a nuestra intérprete Isabel Rey, si no se han dado cuenta, está ahí ayudándonos con el lenguaje, y la pueden ver. Pero pasemos, Lea, entonces a las aplicaciones que vienen, por supuesto, de tu texto, y cómo se puede aplicar todas estas nociones a la educación, por favor. Ok, entonces con ayuda del equipo técnico, que me van a ayudar a poner la presentación, vamos a graficar algunas de estas ideas. Y vamos a graficarlas para que nos dé un marco de análisis de lo que vamos a discutir después con la presencia de Karen. Entonces la idea es que este sea un marco para mirar y revisar nuestras prácticas. Entonces cuando el equipo técnico me ayuda a compartir la presentación, ¿empezamos? Acá está. Entonces, un ecosistema, por ejemplo, acá nomás, un ecosistema, por ejemplo, puede ser esta relación que a través del triángulo pedagógico, que es un instrumento que los docentes conocemos bastante bien, se puede ver graficada, ¿no? Tenemos el docente que se relaciona con el contenido y con el estudiante y viceversa. En este triángulo uno puede graficar diferentes interacciones en un ecosistema. Por ejemplo, si nos vamos al siglo pasado, de repente la única interacción era que el docente revisaba el contenido y el contenido era seleccionado únicamente por el docente y se lo daba al estudiante, ¿no? Y el estudiante no tenía ninguna otra interacción. En este caso, donde el triángulo tiene flechas por todos los lados entre todos los actores, la idea es que es un modelo donde hay una pedagogía más constructivista, donde el estudiante tiene autonomía para seleccionar contenido, el docente no es el que detenta el saber, ¿no? Hay mediaciones y relaciones. Imaginémonos este contexto, ¿no? Que es un contexto en el que, por ejemplo, el nuevo currículo de educación básica regular fomenta, ¿no? Fomenta desde un enfoque, trabajar desde un enfoque constructivista. Y de pronto ya alrededor de este triángulo, dispositivos tecnológicos, contenidos, software, etc. ¿Cómo se inserta todo estos temas digitales dentro del ecosistema, dentro de estas relaciones? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la propuesta es que no es que se inserta al lado dando vueltas, sino que forma parte de este ecosistema y este triángulo pedagógico se transforma en un prisma. Entonces ahí le he puesto un puntito amarillo para hacerlo en 3D, en este esquema, y se convierte en un actor más, porque es a través de, por ejemplo, un software que el estudiante puede desarrollar un contenido, a través de un software que el docente puede monitorear a los estudiantes, facilitar la retroalimentación. Las tecnologías entran a jugar en este ecosistema creando nuevas relaciones, porque nos ha implicado a los docentes desarrollar nuevas competencias para relacionarnos con los estudiantes entre ellos, ha modificado nuestras relaciones. Pero ¿cómo las ha modificado? A veces tenemos la creencia de que ha mejorado todo y ahora aprendemos mejor con las tecnologías. No es cierto. Lo cierto es que hay algunos estudios que nos dicen para qué sí la tecnología nos está ayudando a cambiar o a mejorar las prácticas pedagógicas y mejorar los aprendizajes de manera positiva. Vamos a hablar de algunas de ellas que tienen más evidencia. Una es trayendo situaciones del mundo real a la clase. Es decir, mejorando el tipo de contenido actualizado, audiovisual, multimedia,
con traducción como nos proporciona Isabel, ¿sí? Enriqueciendo todo este contenido, poder buscar contenidos, democratizar el acceso al contenido, etc. Esto es uno de los principales usos, y de hecho, la estrategia Aprendo en Casa y lo que estamos haciendo en muchos colegios, básicamente es sacarle jugo a digamos, a este tipo de ayuda que nos da la tecnología para enriquecer nuestro ecosistema. Hay otros tipos de ayuda que son mucho más importantes, que es este acá, que es la posibilidad de retroalimentarnos entre los actores. Por ejemplo, un estudiante que utiliza un software gamificado, una plataforma, por ejemplo, en el aula virtual tenías algunas actividades, o Via Planet, que es uno de los software que se ha desarrollado y que utilizaban en este kit. Los estudiantes avanzaban a su ritmo y tenían retroalimentación del sistema, podían ir completando retos, y el docente podía saber qué retos había completado y tener una retroalimentación, un feedback, un monitoreo. ¿Sí? El docente puede retroalimentar al estudiante en prácticas de trabajos colaborativos, con software, ¿no?, participativos en línea, puede hacer comentarios mientras que los estudiantes redactan, crean. Hay 1000 oportunidades de retroalimentar. Y los estudiantes retroalimentarse entre sí, hacer prácticas, por ejemplo, de coevaluación, heteroevaluación. Sin embargo, esta es una de las ventajas que tiene la tecnología, pero que está siendo poco usada o poco explotada. Y no tiene que ver con un tema tecnológico, sino mi impresión es que tiene que ver con un tema metodológico. Y hay que atrever a explotar más este factor. Vamos con el siguiente. Otra de las ventajas y cómo las tecnologías pueden enriquecer a los estudiantes en este ecosistema es creando andamios. Andamios es este término que viene de David Ausubel, ¿no?, que nos dice que necesitamos, ¿no?, ayudas para poder ir de nuestra zona real de aprendizaje a la potencial, ¿no? En esta zona próxima de desarrollo yo puedo dotarme de ayudas. Estas ayudas a veces puede ser el docente, pueden ser los estudiantes, o puede ser un tipo de contenido que en interacción entre todos estos actores me ayude a avanzar, a hacer remediación, a profundizar, a hacer mi andamio para poder continuar mi aprendizaje. Y de paso que se enlaza con las metodologías que alientan la autonomía del estudiante. La autonomía por un lado, pero también la cooperación. Entonces, este es otro de los espacios que, si bien está ligado a la disponibilidad de contenidos, no necesariamente está diferenciado para tener este impacto. ¿Qué tal si aprovechamos las tecnologías para diversificar, contextualizar, hacer adaptaciones, ¿sí?, permitir que cada uno avance a su ritmo? Entonces, esta es otra de las cosas pendientes para poder, digamos, relacionar con la pedagogía. Siguiente. Y luego, de repente, esta es una de las aplicaciones o una de las mejoras que tiene la tecnología en los ecosistemas que sí estamos desarrollando, que tiene que ver con crear comunidades de aprendizaje, oportunidades de crear redes de docentes, redes de estudiantes, redes que quieran aprender a través de diferentes plataformas, redes sociales, ¿sí?, y que nos ayuden a desarrollar competencias. Por ejemplo, este espacio, todo lo que se promueve desde Educarred, es un espacio para desarrollar competencias. Y esto hay que seguirlo alentando, seguirlo explotando, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ahora, para aprovechar todo esto, no se aprovecha todo de la misma manera. Entonces, cada institución, en el caso de una institución educativa formal, lo va a ir aprovechando de manera distinta. Un peldaño es que lo integre. A veces integramos la tecnología simplemente para distribuir algo, pero son prácticas ocasionales, de repente no están sistematizadas. Otro peldaño, un nivel mayor, es aprovecharlo para prácticas frecuentes y eficaces con intencionalidad. Por ejemplo, organizo todo mi contenido en un aula virtual, en un sitio web, en una red, todo el contenido está acá, la retroalimentación viene acá, la comunicación con los padres, ya voy teniendo una práctica intencional y sistemática. Pero el siguiente peldaño es cuando innovo en prácticas sostenidas, eficientes, con visión de transformar la educación. Lo que está sucediendo acá hoy en día necesita de este tipo de prácticas de innovación, para no hacer con la tecnología cosas viejas y repetitivas e irnos a una interacción transmisiva, sino más bien alentar prácticas de colaboración, de autonomía. Las siguientes. Pero esto exige que pensemos justamente en un ecosistema más allá del triángulo. Y acá viene la propuesta grande de este manual, es que yo tengo que pensar en mi triángulo, que es este
entorno de enseñanza-aprendizaje, cómo pongo el componente tecnológico, pero también cómo gestiono todo este conocimiento, todos estos contenidos, cómo trabajo la parte administrativa para poder asociar alumnos con cursos, con contenidos, para poder tener reglas de juego que me permitan innovar, y también con el entorno. Entonces, lo tecnológico, adelante, una más. Sí, lo pedagógico, y finalmente, una más. ¿Sí? La gestión tiene que estar unida. Y acá hay 4 áreas de gestión y una más. 4 áreas de gestión que es un poco el reto para que estos ecosistemas, una más todavía la última, ¿sí? El reto es gestionar estos, que es la alianza, ¿para qué quiero utilizar la estrategia metodológica? ¿Sí? Vamos a hacer portafolios, por ejemplo, de aprendizaje para evaluar los contenidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a gestionar el conocimiento? ¿Cómo vamos a manejar el tema de derechos de autor, los permisos? ¿Cómo vamos a distribuir el contenido? ¿Cómo vamos a gestionar las políticas de uso de TIC? ¿Sí? ¿Cómo vamos a gestionar la planificación de la infraestructura en estas condiciones, además? ¿Cómo vamos a capacitar a los usuarios? ¿Qué competencias tienen que tener? Y finalmente, la gestión del entorno, que de esto seguramente vamos a hablar mucho, que tiene que ver con la interacción con los actores del ecosistema, el relacionamiento con los reguladores. Por ejemplo, yo puedo hacer un montón de innovaciones y qué tal si Lugel no me está dejando, o no las está entendiendo, o no está compasando eso, ¿sí? Entonces, hay estos 4 grandes frentes que son como que se van englobando, que son necesarios entender en un ecosistema, justamente teniendo esta noción de la que hablaba al inicio, de sistémico y de complejo, para ser adaptado a cada condición que lo requiera. Eso es un poco el resumen de lo que va el libro y el enfoque de por qué hablar de ecosistemas. Muchísimas gracias, Lea. Me parece que está claro y obviamente está varios pasos adelante de lo que yo llamaría los primeros modelos ingenuos, digamos, de uso de la tecnología, que consistían básicamente en dar el recurso tecnológico sin una real planificación en los diferentes aspectos de gestión pedagógico y el mismo tecnológico de estos recursos, ¿no? Como dijo Lea, el texto está disponible libremente en el portal. Quiero dar nuevamente la bienvenida a todos los participantes. Veo que varios están participando también con preguntas y respuestas, que me parece estupendo. Va a haber algún tiempo al final para poder responder algunas. No podemos contestar todas, pero igual vayan dejando por favor sus impresiones que después, si no lo logramos hacer ahora, después las leeremos. Deberían haber aparecido también una encuesta para ustedes sobre qué tan preparados se sentían como docentes en la actual emergencia. Pero pasando ahora al terreno aplicado, tengo mucho gusto en presentar a Karen Goicoechea. Karen es psicóloga educacional y ha trabajado en diferentes ambientes, instituciones, pero ahora está trabajando justamente con el programa Aula Digital. Entonces, una vez que hemos escuchado, digamos, la propuesta de Lea, me gustaría ahora escuchar a Karen para que nos cuente cómo lo ve ella desde la implementación del programa Aula Digital, desde el trabajo en el campo. Por favor, Karen. Muchas gracias, Santiago. Buenas noches a todos. Es un gusto compartir el día de hoy con ustedes, con Lea, con Santiago nuevamente. Gracias por darnos su tiempo, por permitirnos entrar a sus casas para poder compartir sobre este tema tan relevante que es creando ecosistemas de aprendizaje. Y bueno, específicamente les voy a compartir sobre la experiencia del proyecto Aula Digital. Siguiente. Aula Digital es un proyecto integral que busca incorporar tecnologías, principalmente en escuelas públicas, de educación primaria y en entornos vulnerables. Atendemos a más de 326,000 estudiantes, 14,000 docentes y específicamente en regiones, entornos vulnerables. Estamos en 21 regiones del país desde el 2017 hasta la actualidad y definitivamente buscamos de que esta brecha digital sea cada vez menor.
pero sobre todo hemos visto que este impacto va más allá de solo la brecha digital, ¿no? Sino una contribución más allá que justamente está alineada a la educación. Siguiente. Y justamente todos estamos viviendo esta situación de pandemia, lo cual ha hecho de que cambien miles de cosas, y también en el proyecto no hemos sido ajenos a esta situación. Y justamente a partir de eso hemos dialogado con, en este caso, nuestros beneficiarios, docentes, estudiantes, directivos, padres de familia, para poder ver cómo es que nosotros podemos responder ante esta situación. Y hemos visto a través de entrevistas, instrumentos, encuestas, que los factores que deberíamos considerar son, por ejemplo, la sobrecarga emocional de las familias, las situaciones de violencia familiar u otros problemas sociales que pueden presentarse en el hogar, el desempleo, que es algo que ha golpeado a muchas familias y que también está relacionado pues con la carencia de recursos tecnológicos de los docentes y estudiantes, la falta de competencias digitales de los docentes y los padres, y si nos vamos desde un punto de vista de educación, la falta de un modelo pedagógico para el nuevo contexto, el exceso de carga de trabajo para docentes y padres, que sé que muchos de ustedes que son docentes concuerdan con esta situación, y lo cual es importante considerar. ¿Por qué? Porque, siguiente, por favor. Nos permite justamente transformar, o en este caso cambiar el objetivo que de pronto antes teníamos con cierta realidad y que necesitamos en este caso renovar para seguir beneficiando a docentes, estudiantes, familias y todos los que trabajan con nosotros. Si bien antes nuestro objetivo era transformar digitalmente el ecosistema de la escuela, es decir, hablamos que nuestra unidad de intervención era la escuela en sí para desarrollar la competencia digital de los estudiantes, ahora hemos visto de que es importante promover la transformación de la educación pública, facilitando no solo a la escuela como esta unidad de intervención, sino a los docentes, estudiantes que si bien la conforman, también involucrar directamente a las familias que nos permiten justamente llegar a los estudiantes y aprovechar las tecnologías para seguir desarrollando las competencias de niños y niñas. Siguiente, por favor. Y alineados a este nuevo objetivo también hemos tenido que cambiar las estrategias. Siguiente. Si bien antes nuestras estrategias estaban basadas en 4 componentes, el primero siendo plan de formación docente, nosotros a partir de o mediante nuestros monitores, ellos iban a las escuelas y brindaban talleres, los cuales eran reforzamientos también de los módulos que ellos llevan de manera virtual. Ahora hemos tenido que pasar a una modalidad totalmente virtual, en la cual los monitores siguen trabajando con los docentes, con los directivos, pero a través de videoconferencias, con trabajos prácticos. Y también hemos tenido que reforzar otro componente importante, que si bien de manera presencial se podía dar de manera más fácil, se puede decir, ahora hemos visto que la importancia de poder generar una comunidad de práctica docente, una comunidad en donde entre colegas podamos compartir nuestras experiencias, nuestras buenas prácticas, las innovaciones que podamos tener, porque esta es una situación difícil y necesitamos del otro para poder seguir mejorando y seguir llegando a nuestros estudiantes. Asimismo, los componentes anteriores también consideraban el equipamiento, que en el caso de Aula Digital es una maleta digital que está compuesta por tabletas, entre 30 y 40 tabletas, y un servidor que por medio de un sistema offline podrían conectarse, y este servidor tiene una plataforma de gestión de clases en donde el docente en la escuela, o sea, en el lugar físico, podía diseñar sus clases, elegir los recursos educativos, de pronto importar nuevos contenidos para que el estudiante desde la tableta pueda resolver diferentes actividades. Sin embargo, ahora con esta situación en la que vivimos, nos ha obligado a que generemos un nuevo espacio, que en este caso es Aula Digital en Casa, que está justamente alojado también en Educarred y que trabaja con un contenido complementario a Aprendo en Casa. Una de las preocupaciones que recogíamos de nuestros docentes era
sí, pero de pronto el ministerio nos da el contenido de Aprendo en Casa y puede ser un doble trabajo si es que también utilizamos aula digital en casa. Entonces hemos buscado de que realmente el proyecto sea un beneficio para los docentes y no un doble trabajo, porque ya sabemos todo lo que ustedes como docentes tienen que vivir. Entonces hemos buscado de que las actividades que se generen en aula digital en casa sean totalmente alineadas a lo que Aprendo en Casa publica, ¿no? A lo que el ministerio publica. Y este es un espacio en donde se pueden generar también interacciones. ¿Por qué? Porque uno, el estudiante puede desarrollar las actividades según su ritmo, según sus posibilidades, y el docente puede ir monitoreando o haciendo un seguimiento a estas actividades, a cómo las va completando, puede ir dando retroalimentación tanto cuantitativa como cualitativa en cuanto a cómo es que los estudiantes están brindando los productos, sus trabajos. También tenemos la oportunidad de que por medio de actividades como foros, entre compañeros puedan intercambiar ideas. Entonces hemos buscado que realmente este sea un espacio que siga propiciando este proceso de enseñanza y aprendizaje. Siguiente. Y eso a su vez ha hecho de que el foco de intervención también cambie. Antes de la pandemia, nuestra intervención era directamente con los estudiantes, con los docentes, ya sean de aula, los docentes de aula de innovación, nuestros docentes líderes que son súper relevantes y si están conectados, agradecerles por todo lo que hacen, y los directivos también que justamente nos permitían potencializar la gestión de nuestro proyecto. La familia, si bien era importante para nosotros, no actuábamos directamente con ellos. Y con la DRE y la UGEL, pues siempre han sido como que nuestros aliados para darle esta formalidad, esta fuerza a las acciones que se realizaban de parte del proyecto en las instituciones educativas y que tenían como, en este caso, base a los componentes que expliqué anteriormente. Ahora nos damos cuenta que la familia es también un actor directo con el cual intervenimos. Entonces, ahora ya no solo intervenimos con el estudiante directamente como lo hacíamos cuando íbamos a la escuela, sino hemos necesitado de la familia, ya sea el adulto responsable, sea su papá, tío, mamá, abuelos, con quien vive el niño, para poder llegar a este niño, para poder brindarle un usuario, para que pueda acceder a esta plataforma, y han sido clave también el actuar de nuestros docentes de aula, de los DAIPs, de los docentes líderes, que también han tenido que de pronto adaptarse a esta nueva plataforma con nuevas funcionalidades, y los directivos, por supuesto, que nos apoyan siempre con el seguimiento. Y mucho más ahora, las DRE y las UGELes cumplen justamente una labor importantísima en cuanto a poder gestionar todas estas oportunidades y que los docentes realmente las vean como oportunidades y no como una obligación en cuanto a un compromiso entre el proyecto y ellos. Y también justamente este nuevo foco de intervención estaría alineado en este caso o basado en la formación, en la plataforma, en el contenido adaptado en la comunidad. Pero nos damos cuenta de un detalle. Antes teníamos el equipamiento que de alguna manera acortaba esta diferencia de oportunidades o de acceso a recursos. Ahora, siguiente por favor. Ahora tenemos como desafío de que los recursos tecnológicos, dependemos de los recursos tecnológicos del hogar. Y seamos conscientes, o sea, nosotros que trabajamos con poblaciones realmente vulnerables, que de pronto necesitan económicamente, puede ser que en un hogar solo hay un celular y ahora los padres o el adulto responsable que tiene que salir a trabajar se lleva este celular y los niños se quedan sin el único recurso que de pronto es el que tienen en la casa. Entonces, realmente para nosotros es un desafío. También es otro desafío el hecho de que la conectividad no siempre llega a todos los lugares en los cuales anteriormente estábamos interviniendo. Y es realmente difícil porque, y muchas veces frustrante, y sé que muchos me entenderán esta sensación, ¿no? De no poder llegar a ellos y de pronto ver las formas de hacerlo, o por ejemplo, el contenido, algunos docentes, el contenido de aula digital en casa, lo guardan como PDF, los envían por WhatsApp, entonces buscan las maneras de llegar, y realmente nos damos cuenta de que la transformación en la educación no solo se basa en mera motivación, sino también que se necesitan de oportunidades, de acceso a recursos, de acceso a conectividad, que reduzcan realmente la brecha educativa, y que la tecnología realmente es un medio,
pero sobre todo en este entorno hemos visto que es importante revalorizar el rol del docente. Sobre todo este docente que tiene que dividirse con tareas administrativas y tareas pedagógicas, y muchas veces esas tareas administrativas resultan siendo barreras y que no permiten la fluidez de la aplicación o la integración de metodologías, ¿no? Y de pronto nos desvían la mirada a lo que realmente nos llama la educación. Y ahí tenemos también otro reto, ¿no? El hecho de realmente revalorizar este docente, no responsabilizarlo de pronto de que si todo sale mal, porque realmente la educación es una responsabilidad multisectorial. Y justamente es allí donde necesitamos de que tanto entidades privadas como públicas trabajemos como una coalición, ¿no? Realmente todos sumemos fuerzas para que la educación sea un derecho fundamental, que uno permita descentralizar, en este caso, las oportunidades, que permita inclusión, que busque equidad en la calidad educativa, y eso es algo que incluso personalmente he podido presenciar, y yo he estudiado en provincia, y siempre hemos visto eso de que primero empezamos con Lima y después con las regiones, y de pronto no necesariamente llegan a las regiones de la misma calidad, ¿no? Entonces necesitamos seguir trabajando en eso, para que realmente el cambio no sea un cambio momentáneo, sino sostenible y que busque la innovación. Y sobre todo, como último desafío, creemos de que desde Aula Digital nosotros buscamos adaptarnos a los beneficiarios según sus realidades y no forzar los escenarios ideales. Obviamente sin perder el foco de que el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ser de calidad. Sin embargo, estamos buscando de que por los medios que tengamos, y obviamente llamamos a que este trabajo sea nuevamente multisectorial, para poder seguir llegando a más personas y que realmente la educación sea aquel instrumento, aquel medio, aquel beneficio, aquel derecho que nos permita ser libres, que nos permita desarrollarnos, y sobre todo en un mundo de constantes cambios en donde tenemos que adaptarnos rápidamente de manera creativa e innovadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen. Nos están siguiendo tanto por Facebook como por Zoom, los que se inscribieron en Zoom, y los que han estado inscritos en Zoom habrán visto una encuesta que les llegó y que ojalá la pudieran contestar. Es una pregunta nada más, me parece. Y entonces es: ¿qué tan preparado se sentía usted en el manejo de recursos digitales antes de la pandemia? Y bueno, hay otra después sobre cuánto han aprendido. Si la pueden contestar rápidamente para irla comentando, pero mientras tanto vamos contestando algunas preguntas de los participantes. Algunos dicen: he llegado tarde, no he podido escuchar a la profesora Lea, ¿va a estar esto disponible en internet? Sí, va a estar disponible. Les comento además que va a estar disponible la serie. Tuvimos un evento hace un par de semanas, si recuerdo bien, sobre estudiantes con discapacidad. Y entonces, por favor, los invitamos a visitar esto. Esto queda colgado. Mientras vamos contestando, Lea, si puedo volver un poco a lo que ha dicho Karen, no sé si te sientes tentada de incluir de una manera más activa a las familias, que es un poco lo que nos ha estado diciendo Karen, dentro de tu ecosistema, o cómo es que podrían entrar ellos. ¿Cómo lo ves en tu modelo? Bueno, de hecho sí son parte de este ecosistema y está en el ámbito de la gestión del entorno, ¿no? Porque es parte de la comunidad educativa, los padres de familia, las diversas composiciones, además de familias que hay. Y si bien, digamos, las escuelas han ido ensayando unas formas más cercanas de relacionamiento, digamos, hasta antes de la pandemia, ensayando, por ejemplo, muchas estrategias desde el sector público que han sido bastante innovadoras y efectivas, de comunicar a través de mensajes de SMS sobre las notas, sobre los avances de aprendizaje, sobre las reuniones, manteniéndolos en contacto, involucrándolos. Creo que en estos tiempos en que se abrió el ciclo escolar, cada uno disperso, ha sido más difícil ir conectando todas estas partes del ecosistema, que es un poco lo que decía Karen, ¿no? O sea,
hay testimonios de muchos docentes que decían, yo me he tenido que ir a hacer encuestas casa por casa para saber dónde están mis estudiantes, quiénes son sus familias, cómo ayudarles a darles su usuario y contraseña, ¿no? En el caso del aula digital de estudiantes, creo que la gran fortaleza de esta movilización que se ha hecho del esquema presencial a lo que se está ensayando ahora, es que ya estaban registrados todos estos estudiantes con sus docentes en una base de datos, ¿no? Pero no los padres de familia. Y creo que cualquier propuesta de ecosistema en adelante tiene que incluirlos mucho más activamente, ¿no? No solamente para la comunicación, sino también con lo que decía Karen, ¿cómo haces que la familia, los cuidadores, los que estén en el hogar, jueguen un rol de aliento al aprendizaje, de cuidado de este tema socioemocional, ¿no? Respetar, digamos, el tiempo de aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? De generar condiciones de equidad. Entonces, hay mucho que trabajar con las familias, y yo creo que eso es una de las respuestas que tenemos que mirar. Muy bien, muchas gracias, Karen. Hay varios participantes que están haciendo una pregunta. Por ejemplo, Marisa Huacac, espectador anónimo, bueno, no he puesto su nombre, pero hay otros, alrededor de la idea de que esta emergencia sanitaria puede generar más equidad porque, claro, hay mayores recursos, dispositivos digitales de acceso a Internet en zonas urbanas más ricas, pero en zonas rurales es más complicado. A veces hay un celular, pero lo comparten. El gobierno ha ofrecido en este contexto consciente digamos, la brecha digital, para decirlo rápidamente, la compra de alrededor de 900.000 tablets. Entonces quería pedirte tu impresión sobre cómo se están manejando ahora los docentes, las familias, los estudiantes que no tienen acceso a recursos digitales, y cuáles son las perspectivas del uso de las tablets, en tu opinión, en el futuro. Bien, sí, realmente desde el proyecto también estamos haciendo seguimiento a este caso, las propuestas que está brindando el gobierno en cuanto a de pronto reducir esta brecha de oportunidades en cuanto al acceso a tecnología. Sin embargo, bueno, todavía estamos esperando, ¿no? que llegue todos estos recursos a estas poblaciones en donde más necesitan de este recurso. Y no solo eso, sino también tenemos que ver la conectividad, porque es lo que también nos permite de pronto al docente compartir este proceso, tal vez, bueno, ahora a distancia, pero necesario, ¿no? Que pronto por ahora no se puede hacer de manera presencial. Entonces, creo que sí va a ser relevante, sobre todo si es que no solo, esta práctica no solo se queda en el mero entregar equipamiento, ¿no? Sino también que creo que se debería considerar en fortalecer la formación docente, ¿no? Porque hemos sido testigos de muchas propuestas, de muchos proyectos, los cuales de pronto muchos de ellos no han funcionado porque se le ha entregado el material a la institución educativa, pero no se le ha enseñado al docente en cómo integrarla en su sesión de aprendizaje. Entonces, creo que tengo una perspectiva positiva si es que esta se ve de manera integral. Desde Aula Digital hemos aprendido eso, ¿no? De que si no vemos nuestro campo de acción como un ecosistema y como algo que en realidad tenemos que trabajar con todos los componentes, con todos los agentes que mencionaba Lea, por ejemplo, ¿no? El resultado va a ser momentáneo y no va a ser sostenible, y siempre va a depender de alguien que esté ahí para que se pueda dar de manera adecuada. Y la intención es de que si en algún momento nosotros nos vamos, la innovación, la educación continúe, ¿no? Entonces, creo que esa podría ser mi apreciación en cuanto a esta nueva intervención o a lo que está haciendo el gobierno. Ok, Lea, tal vez tú algunas palabras también. ¿Cómo ves el tema inequidad en el acceso a recursos, a dispositivos? Mira, yo de repente soy un poco más pesimista, todo lo contrario a mi espíritu normal, pero el tema del acceso a los contenidos y las formas de acceso, tal como nos ha agarrado parados a todos, o más bien sentados, no sé,
no está necesariamente yendo en el sentido de la equidad. Si bien podemos tener acceso a más recursos, que esa es una oportunidad que ya existía, para que éstas se aprovechen se requiere ciertas condiciones. Primero conectividad, tener el dispositivo, tener las competencias, tener el contexto, y eso es lo que está fracturado. Creo que al inicio, por lo menos en los colegios a nivel nacional, bueno, las situaciones son muy diversas, no podemos homogenizar de ninguna manera las reacciones, pero hay mucha población de estudiantes que está sin contacto alguno todavía. El uso de la radio es limitado, los contenidos son limitados, entonces yo creo que al contrario, hay que tener mucho cuidado de no acentuar estas inequidades, no por el tema solamente de acceso a contenido, sino sobre las prácticas que se están haciendo en las casas, de los tiempos de estudio para cada uno de los niños y niñas. Yo creo que la forma de ir, digamos, generando condiciones de igualdad es que desde la casa, y ahí está el rol de la familia, los cuidadores, se genere tiempo de respeto para que los niños, niñas puedan leer. O sea, esto se puede hacer, hay libros físicos, es una de las cosas que más disponibilidad hay. Si es que tienen acceso a contenido que haya, que si hay un solo celular, que se distribuya de manera equitativa. Insisto en el tema de la equidad en el género, que es una de las cosas que se ha disparado, ¿sí? Yo misma tengo muchos estudiantes de género femenino que sienten que se les ha recargado las tareas del hogar, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos que empezar a generar las condiciones de igualdad. Luego viene todo el tema de la infraestructura, etcétera, que hay que pensarlo de manera más sistémica, pero hay muchas cosas que ya se pueden hacer desde el hogar y teniendo tiempo para dedicar, por ejemplo, a la lectura, que es algo mínimo indispensable que se podría avanzar. Yo he recibido acá unas encuestas que se trabajó en una reunión del CADEC el lunes pasado, y encontré la encuesta dice algunos de los principales motivos de insatisfacción con Aprendo en Casa. Con Aprendo en Casa en general, ¿no? Y el mayor motivo de insatisfacción tiene que ver con la interacción docente-alumno. 40% de los padres dicen que no están satisfechos porque se ha perdido esa interacción. Entonces, ¿cómo trabajar, no? Esta es una brecha gigantesca, porque esta falta de interacción hace que no entiendo qué cosa tengo que hacer, para qué lo tengo que hacer, quién va a valorar lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque si yo no, lo que no se valora se devalúa. Entonces creo que la interacción tiene que construirse, los esfuerzos que se hace de generar el ecosistema justamente a través de plataformas es importante. La distribución de tablets con contenidos no genera interacción. No es un elemento flotante si es que no se incorpora al ecosistema. Una tablet con contenido, si no hay un sistema que monitoree qué contenido va a trabajar el estudiante, que monitoree el docente qué es lo que está haciendo, que pueda valorar, queda como flotante del ecosistema, y eso hay que tenerlo con mucho signo de alerta. Entonces, no quiero ser negativa, quiero más bien poner los focos de alerta donde hay que ponerlos, en la casa, en el hogar, y después en un sistema que ayude a gestionar los aprendizajes, ¿no? Muchas gracias por tu realismo, Lea. Yo creo que es importante. Saludo a los participantes. Estoy viendo varios comentarios de diferentes regiones del país. Veo un saludo desde Chile también. Muchas gracias por escucharnos y participar. Hay varias personas que preguntan, seguramente se incorporaron tarde, sobre el documento y el concepto que está en la plataforma digital, igual que va a estar esta conversación, pero Karen, hay varios que preguntan cómo pueden acceder también al programa de aula digital. Tal vez pueda decir un par de palabras y pasamos a la encuesta inmediatamente después. ¿Cómo pueden Bien. acceder a aula digital? Bueno, agradecerles a todos por el interés en cuanto al proyecto. En verdad, las personas que estamos detrás de este proyecto estamos muy apasionados por lo que hacemos, porque tenemos esta convicción de que la educación es transformadora. Y bien, por ahora estamos focalizados en ciertas instituciones que son elegidas por medio de las UGELs y las DRE, y tenemos toda la intención de llegar a más personas, pero esto va a depender justamente nuevamente de las UGELs, de las DRE con quienes tenemos este convenio, y que esto nos ayuden a reforzar justamente la formalidad en cuanto a la misma y poder ingresar pues a sus instituciones educativas. Entonces, por ahora queremos fortalecer ese relacionamiento, y bueno, en todo caso pedirle a las instituciones educativas también que puedan comunicarse con estas unidades, ¿no? Para que podamos estar más cerca a ustedes.
pero invito a todos los docentes, muchas gracias Karen, a visitar el portal de Fundación Telefónica, donde van a encontrar una gran cantidad de recursos educativos que esperamos que les sean relevantes. Pasamos a la encuesta y le voy a pedir un comentario a cada una de ustedes. La primera pregunta es: ¿qué tan preparado se sentía usted en el manejo de recursos digitales antes de la pandemia? Poco preparado fue la respuesta del 31%, medianamente preparado 62% y muy preparado 8%. Y tenemos otra pregunta, creo. Esta es la única, Jimena. Ok, entonces a ver si la mayoría se encuentra en el medianamente preparado. Esta es la pregunta que tenemos. ¿Cómo evalúan esta posición y cómo piensan que ha ido cambiando las cosas con la necesidad de ir ajustándose a la emergencia, ¿no? Empezamos contigo, Karen, y cerramos con Lea, tal vez. Okay. Listo. Definitivamente creo que por la parte de utilización de recursos, tal vez nos haya dado la sensación de que estemos medianamente preparados. Sin embargo, creo que hay que también ver cómo es que, si bien sé utilizar herramientas, o sea, me quedo en este nivel instrumental, cómo es que puedo luego incorporarlas en mi sesión de aprendizaje, o cómo puedo vincularlas a ciertas metodologías que realmente me permitan lograr aprendizajes significativos. Entonces, creo que es muy importante hacer hacer énfasis en cuanto a cómo realmente estamos integrando esas tecnologías, y si no las hay de manera plena, porque es algo que hemos visto ahora, ¿no? De que no todos estamos en las mismas condiciones, ver de pronto las formas de seguir llegando a nuestros estudiantes, y sobre todo reforzando que también la familia cumple aquí un rol importante, ¿no? De pronto son ahora prácticamente también docentes de los estudiantes, y tienen que dividir incluso sus tiempos entre tanto labores, responsabilidades, trabajo. Muchos de los padres trabajan todo el día, regresan y tal vez no tienen el tiempo para poder ayudar a sus hijos, y en verdad eso hace que se complique justamente ese reto, ¿no? Y que el docente también tenga otro reto en de pronto las actividades que brinde a sus estudiantes sean tal vez ya no tan extensas, sino breves pero significativas, ¿no? Y creo que eso es algo en cual también nosotros estamos intentando asesorar y apoyar a los docentes con quienes trabajamos, ¿no? Porque creemos de que realmente necesitamos de ellos, y también necesitamos acompañarlos en todo sentido, no solo desde su labor pedagógica, sino también emocionalmente, porque finalmente todos estamos tratando de afrontar de todas las maneras esta situación de pandemia que realmente está afectando a muchas familias. Muy bien, muy interesante. Has destacado en todas tus participaciones, creo, el rol de la familia, y esto me parece que es sin duda un tema trascendental. Lea, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo lees la encuesta? ¿Cómo sientes que las cosas han ido cambiando desde que empezó la emergencia? Bueno, sumando a lo que decía Karen, con lo que coincido bastante, yo creo que la encuesta nos revela, yo creo, un panorama optimista, o sea, de que nos ha agarrado un 62% sintiéndose medianamente preparado. Creo que es bueno, porque creo que esto ha hecho que cierto grupo de docentes, ¿no?, se haya animado a probar nuevas cosas. Porque uno necesita sentirse un poquito preparado para animarse a hacer nuevas cosas, ¿no? Y más bien yo me imagino que las personas que se sintieron poco preparados, si les preguntamos cómo te sientes ahora, están pero expertos, ¿no? Entonces yo siento que en 3 meses, bueno, ¿cuántos? 126 días. Hoy día lo escuchaba el doctor Elmer Huerta diciendo que estamos cumpliendo 126 días de pandemia. Hemos logrado superar la brecha de 15 años tratando de trabajar el tema de las competencias digitales. O sea, que yo me siento
muy orgullosa de todas las cosas que he visto, que ha logrado docentes y que yo misma también he podido seguir practicando, ¿no? Hemos tenido un entrenamiento full time, seguimos, ¿no? Un entrenamiento full time, full day en estas cosas, pero yo haría una pausa y también me sumo a esta palabra que ha dicho Karen de lo hemos utilizado de repente las herramientas de manera instrumental. Ya está esa parte, ya sabemos cómo conectar, me cambian de plataforma, ya más o menos lo mismo. No es Zoom, es Team, es esto, ya sabemos cómo entrar. La cosa es ¿para qué? ¿No? Y ahora eso necesita una pausa, ¿sí? Nos dicen, tienes que hacer sesiones todos los días tal cual lo hacías antes, entonces nos hemos puesto como chaleco así de emergencia, a hacer todas las clases como antes, pero virtualmente haciendo contenidos, quemándonos las pestañas, etc. Pausa. Sí, dejemos de estar en modo piloto automático porque eso nos va a llevar, si no, nos está llevando ya a una crisis así de agotamiento, de tecnoagotamiento que estamos teniendo los docentes. Pausa porque no necesariamente esa es la forma de aprender. Pausa porque me da la impresión que querer dar todo el contenido y transmitirlo por estos acá, estamos retrocediendo años en lo que hemos entendido sobre cómo aprendemos. Creo que esta corriente voluntarista que nos ha pasado a todos de querer transmitir el contenido a través de una pantalla nos está llevando a una educación transmisiva que luchamos mucho por desterrar, ¿no? Entonces, ojo, hay otras formas, hay otras metodologías, que es lo que decía Karen, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya antes se sabía que la educación por proyectos, por metodologías basadas en proyectos, ayudan a desarrollar competencias de manera articulada a lo largo del tiempo, facilita el trabajo cooperativo, tiene mucho más beneficios que clases individuales donde tengo que preparar muchas cosas y que dar un contenido no significa que el estudiante esté aprendiendo. El estudiante para aprender necesita hacer. Y hacer, yo tengo esta metáfora, bueno, agarrar todas mis notas y es hacer, equivocarse y volver a hacer otra nota, como los comentarios, y volver a equivocarse. Es este proceso de ensayo de error que se necesita. ¿Y le estamos dando tiempo al estudiante para hacer eso? Entonces yo tomaría la pausa, si es que nos van a dar así vacaciones por 28 de julio, para cambiar mi estrategia y llamar a todos de la atención, a nivel institucional, a nivel de las UGELs. ¿Queremos atiborrar a los niños de un contenido que no les está ayudando a aprender? ¿O queremos de repente desarrollar competencias más estratégicas de ponernos un proyecto y juntarnos entre 3, 4 profesores con los padres de familia, quizás, y hacer un proyecto durante 5 semanas, darnos el tiempo de retroalimentar, darnos el tiempo de tomarle foto a las cosas que estamos haciendo, darnos el tiempo de hacer ese portafolio famoso que hay que hacer y que sería lindo hacerlo por proyectos? Yo pondría en modo pausa y salir de este voluntarismo de querer dar todo como antes se hacía, que tampoco no sé si lo que antes se hacía era lo mejor, a ir a una cosa estratégica y a probar algunas cositas. ¿Sí? Tenemos la oportunidad de privilegiar ciertos aprendizajes, de centrarnos en una evaluación formativa. Todo eso está en el marco legal vigente. Tomémonos pues ese marco para innovar por ahí. Creo que docentes y estudiantes necesitamos desacelerarnos en estos tiempos de mucha angustia. Ya, vamos a quedarnos así todo este año y el próximo año ¿qué vamos a hacer? No nos podemos detener a pensar y empezar a crear algo nuevo. No podemos seguir en modo emergencia porque tenemos que irnos a un modo reinvención. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos tenido alrededor de 700 participantes, hay más de 100 preguntas y comentarios que agradecemos y que vamos a leer, pero que no podemos contestar aquí. Yo quisiera terminar nada más diciendo, creo, en el espíritu, lo que han dicho las dos expositoras, que no hemos estado aquí para dar recetas específicamente de cómo usar o cómo implementar clases, sino para avanzar en conceptos y en formas de pensar. Había una pregunta muy interesante que es cómo conocer las innovaciones que hacen los y las docentes y difundirlas, entre otras, ¿no? Y me parece una estupenda pregunta porque yo sé que muchos docentes están haciendo cosas realmente interesantes y prometedoras.
Y entonces quisiera cerrar con ese espíritu, invitándolos a leer el texto nuevamente de Lea, invitándolos a visitar todos los recursos que pueden encontrar ustedes en Educarred. Ahí está, el texto de Lea, muy bien. En Educarred hay una gran cantidad de recursos y artículos que yo creo que les pueden servir para ir pensando esto. Y con estas palabras para seguir pensando y seguir trabajando por la educación peruana, yo me despido de todos y nos volveremos a encontrar prontamente. Esperen nuevos anuncios de estos seminarios en la página web. Y acá tienen ustedes una votación final que les aparece, no sé si a todos o solo los que tienen Zoom, de cómo califica el conversatorio. Muchísimas gracias por participar entonces y nos vemos pronto. Que estén muy bien con todas sus familias, por favor. Gracias. Nos vemos. Chao, chao, Karen, chao. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel.